Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Boris Rueda y hoy haremos el engaste a Gaza. Y para esto utilizaremos una piedra cuadrada o corte princesa, una piedra octagonal, una chispa Zircon Lavender, una gota amatista, otra chispa Zircon Rosa de Francia, un corazón y esta pequeña chispa Zircon de 2.5 milímetros. Y primero trabajaremos con estas tres gemas. Haremos primero este engaste para una piedra tipo cuadrada, y como ustedes observan ya corté una plancha de las mismas dimensiones de esta piedra cuadrada de 10 milímetros y los hallaremos con un compás a una distancia de 2 milímetros. Esto para perforarlo por el centro utilizando una broca de 1 milímetro. Una vez perforado utilizaremos la cegueta y una sierra de 2/0 para cortar el interior. Una vez cortado lo vamos a adherir al lacre y utilizar un buril de punta. Esto para desbastar la parte interna. Luego utilizaremos un buril de punto plano para hacer este desbaste en forma diagonal. Esto, mis amigos, háganlo con mucho cuidado. Pues tiene que quedarnos de esta forma. Una vez desbastado lo vamos a limar para que esté más fino en la parte interior. Y aquí también corté este otro pequeño cuadrado. Y ahora utilizar un set compás abierto a 4 milímetros para hacer unos pequeños cortes de esta forma. Esta plancha es una plancha de 0.40. Tenemos que cortar 4 idénticos. Y lo más importante, no olvides en suscribirte y darle un like. Y haremos unas líneas de 2 milímetros para ubicar el centro de estas pequeñas planchas. Y lo vamos a adherir al lacre con un poco de calor. Una vez adherido utilizaremos el buril de punta para realizar estas líneas. Bueno, esto ya tiene la línea y utilizaremos un alicate de punto plano. Esto para doblarlo por el centro y nos quede lo más simétrico posible. Pero ¿qué pasaría si doblamos una plancha que no tenga esa línea? Bueno, aquí tengo una que no le hice esa línea al centro con el buril y lo voy a doblar con el alicate. Bueno, veamos, primero es duro. Y como es duro, generalmente suele salir chueco. Como ven aquí, no está simétrico. Pero cuando hacen esa línea, le sale simétrico. Es por eso que les recomiendo realizar esa línea con el buril. Pues como ustedes observarán, al tener esa línea y al momento de doblar se guía más rápidamente y le saldrá lo más simétrico. ¿Ven? Ahora utilizaremos un poco de líquido de soldar. Si quieren ver cómo se hace este líquido, el enlace estará en la parte de arriba. Bueno, aplicamos un poco de calor y colocaremos un poco de soldadura tipo duro, justo en las 4 esquinas. Mucho cuidado. Ahora sujetaremos las planchas que doblamos colocado con un poco de líquido de soldar, sujetándolo con la pinza de presión de esta forma, así para soldarlo más rápido. Que también se pueden ayudar utilizando un pequeño trozo de ladrillos de refractario, pero para mí esto es mucho más rápido. ¿Ven cómo se está soldando? Les recomiendo que practiquen esto para soldar más rápido sus joyas. Y una vez soldado lo vamos a abrir de esta forma con el buril tipo cuadrado.
Listo, ahora colocaremos esta pieza aquí y lo empujaremos con la pinza. Pues tiene que quedarnos de esta forma. Listo, ahora utilizaremos nuestra mesa giratoria para soldar esta pequeña pieza de plata, siempre colocando un poco de líquido de soldar. Bueno, utilizaré nuevamente la soldadura tipo duro y lo soldaremos de esta forma. Pues esta mesa giratoria es muy buena para soldar joyas de plata de esta forma. Bueno, una vez soldado, cortaremos los excedentes con esta pequeña tijera. Una altura de 3 milímetros más o menos. Lo vamos a adherir al lacre y haremos un pequeño corte en forma triangular. ¿Listo? Ahora lo vamos a ensartar un poco más para que esté lo más triángulo posible, utilizando una lima triangular. ¿Listo? Ahora utilizaremos el empujador para gasas. Si quieren ver cómo se hace esta herramienta, el enlace estará en la parte de arriba. Pues se utiliza de esta forma. ¿Ven qué fácil es de utilizar esta herramienta? Les aconsejo ver este video de cómo hacer las herramientas para engastes. Ahora vamos a afinarlo con una lima. Pues tiene que quedarnos de esta forma. Y así, amigos, es como tienen que ser este engaste a gasa para una piedra cuadrada. Aunque esto solamente es una opción. Bueno, ahora haremos este ejemplo en esta piedra octógono de color rubí. Pues esta piedra mide 10 por 8 y la plancha que corte mide 12 por 10 milímetros. Y esta plancha tiene un espesor de 0,60 y lo vamos a rayar a una distancia de 3 milímetros utilizando este compás. Una vez rayado, haremos una perforación en el centro. Pues obviamente lo vamos a cortar con la cegueta de esta forma. Y para que tenga esta textura, que esto es obviamente opcional, vamos a utilizar esta lima redonda. Y lo limaremos de esta forma. Esto para que tenga estas texturas. Pues esto háganlo con mucho cuidado. Ahora haremos unos cortes en las esquinas, siempre apoyándonos de esta forma, y cortaremos un 50% de esta forma. ¿Listo? Vamos a dar la vuelta con mucho cuidado. Es para que tenga una abertura de 0,60. Es por eso que estoy haciendo esto. Solamente utilizando esta sierra de 2,0. ¿Ven? Ahora, bueno, estos dos tienen que encajar de esta forma. Pues esta plancha tiene una distancia de 4 milímetros. Ahora lo tenemos que encajar de esta forma. Es por eso que hice este corte a un 50%. Esto tiene que entrar así y colocaremos un poco de líquido de soldar en la parte de arriba. Y obviamente utilizaremos la soldadura tipo duro para soldarlo de esta forma. ¿Listo? Sí, tiene que quedarnos esto. Ahora pondremos otra plancha sobre
a otra plancha para soldarlo de esta forma. Así para que tenga más cuerpo. Y obviamente se ve mucho más elegante. Ahora haremos un corte, como lo dibujé aquí en la plancha, utilizando una sierra de 6/0. Pues esto lo cortaremos con mucho cuidado. Esto mismo lo haremos en las 4 esquinas. Ahora lo adherí al lacre para empujarlo de esta forma con el empujador para chispas. Y por último lo limaremos con mucho cuidado. Y como les dije anteriormente, esto es solamente una opción para hacer este engaste a gasa con planchas. Obviamente hay muchas más técnicas para realizar este tipo de engastes. Esta vez utilizaremos esta chispa para realizar este engaste a gasa. Pues tenemos que cortar una plancha de esta forma a una distancia de 20 milímetros. Para esta chispa de 7 milímetros. Una vez hayamos cortado esta plancha de esta forma, juntaremos las esquinas utilizando un alicate punto redondo. Pues tenemos que juntarlo de esta forma. Y lo vamos a soldar en esta mesa giratoria. Si quieren ver cómo se hace esta mesa giratoria, el enlace estará en la parte de arriba. Ahora, para que esto esté mucho más redondo en la parte interna, utilizaremos los embutidores para golpearlo con suavidad para que la parte interna esté lo más simétrico posible. Iremos desde grande hasta pequeño, pero golpeenlo con calma, no mucha fuerza. ¿Listo? Lo vamos a adherir al lacre. Yo estoy utilizando el mango de esta lima para adherirlo y sea mucho más fácil trabajar con él. Pues tiene que enfriar para que esté duro. Y abriremos el compás a 3 milímetros para rayarlo de esta forma. Luego utilizaremos una sierra de 6/0 y haremos estos cortes. Pues hice unas líneas para guiarme y son 8 líneas. Luego utilizaré esta fresa cruz cuadrada para realizar este desbaste. Luego lo cambiaré a otra fresa cruz cuadrada de 2 milímetros para que esté un poco más ancho. Pues tienen que utilizarlo de esta forma. Ahora lo despastaremos también de esta forma. Esto, mis amigos, háganlo con mucha calma. Pues si quieren ver más técnicas de engastes, el enlace estará en la parte de arriba. Ahora cortaremos la parte de abajo. Haremos unos pequeños cortes en forma triangular.
y lo afinaremos con una lima triangular. ¿Listo? Ahora soldaremos esta pequeña plancha redonda que le puse soldadura en pasta para soldarlo de esta forma. Listo, como ven ustedes, se soldó rápidamente. Lo desbastaremos de esta forma, siempre lijando un poco para que esté más fino. Y haremos unos desbastes con esta fresa bicónica o bícono, como lo llaman en otros países, para engastar la chispa de 7 milímetros. Bueno, lo colocaremos de esta forma para que entre lo más simétrico posible. Listo. Y utilizaremos el empujador para gasas. Y así, amigos, es como tiene que quedar este engaste a gasa para chispa. Pues nos veremos en el segundo capítulo de este curso de engaste a gasas. Cuídense mucho, que conmigo y como siempre será a la próxima.